Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, les doy una bienvenida súper especial, y a los que ya nos acompañan, gracias por estar siempre ahí, fieles seguidores. Hoy vamos a desmenuzar un tema que, créanme, promete dar mucho de qué hablar y, sobre todo, de sentir. El título ya nos da una pista muy grande: Serkan confiesa deseo que cambiará todo con Özge. ¿Se imaginan las posibilidades? ¿Qué tipo de deseo podría ser este? ¿Será algo que ambos han estado esperando en secreto, o será una revelación inesperada que pondrá su relación patas arriba? Vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones, especulaciones y, quién sabe, quizás hasta algunas verdades que nos dejarán con la boca abierta. Así que antes de empezar a desvelar todos los secretos, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayudan un montón y se aseguran de estar al día con todo lo que traemos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La premisa es simple pero cargada de potencial dramático. Serkan, uno de los protagonistas, decide abrir su corazón y confesar un deseo a Özge. Y no un deseo cualquiera, sino uno que tiene el poder de alterar el curso de su relación de una manera radical. Cuando pensamos en cambiará todo, inmediatamente se nos vienen a la cabeza un montón de escenarios. Estamos hablando de un deseo que implica un compromiso mayor, como una boda o formar una familia. O tal vez es un deseo más aventurero, algo que rompería con la rutina y los lanzaría a una experiencia completamente nueva. Podríamos estar ante una confesión de amor eterno y profundo, una declaración de intenciones que va más allá de las palabras. Imaginen la tensión en el aire, la mirada de Özge al escuchar a Serkan, la forma en que su mundo podría reorganizarse a partir de esa única confesión. Pensemos un poco en la dinámica entre Serkan y Özge. ¿Cómo son ellos como pareja? ¿Son apasionados y espontáneos, o más bien cautelosos y calculadores? La naturaleza de su deseo dependerá mucho de quiénes son como individuos y como equipo. Si son una pareja que siempre ha buscado la emoción, quizás el deseo sea algo relacionado con viajar, explorar el mundo, o emprender un proyecto arriesgado juntos. Si por el contrario valoran la estabilidad y la seguridad, la confesión podría ser sobre un deseo de sentar raíces, de construir un futuro predecible pero lleno de amor y compromiso. Y si ya están en un punto en el que todo parece estar en orden, este deseo podría ser la chispa que encienda una nueva etapa, llena de desafíos y crecimiento. Podríamos estar hablando de un deseo que cambia no solo su relación, sino también sus vidas individuales. Por ejemplo, si Serkan desea mudarse a otro país, ¿estaría Özge dispuesta a dejarlo todo atrás? Si el deseo implica un sacrificio personal importante por parte de uno de ellos, ¿cómo reaccionaría el otro? La belleza de este tipo de situaciones es que revelan la verdadera profundidad de los sentimientos y el nivel de compromiso que existe en una relación. Es en estos momentos cruciales donde las personas muestran de qué están hechas, y es precisamente eso lo que hace que las historias sean tan fascinantes. Consideremos las implicaciones de la palabra confesión. Confesar implica admitir algo que quizás se ha mantenido oculto, o que ha sido difícil de expresar. Esto nos lleva a pensar que el deseo de Serkan podría ser algo que él mismo ha estado luchando por aceptar o por pronunciar. Quizás es un deseo que surge de una necesidad emocional profunda, una que nunca antes se había atrevido a verbalizar. Y que ahora, por alguna razón, siente que es el momento perfecto para hacerlo. ¿Qué podría ser esa necesidad? ¿Anhelo de más intimidad, de ser más vulnerable, de sentir que es realmente amado y comprendido? Por otro lado, ¿qué pasa con Özge? Su reacción será clave. ¿Será de sorpresa total, de alegría desbordante, de miedo, o quizás de duda? La forma en que ella responda a la confesión de Serkan definirá el futuro de su relación. Si ella responde con entusiasmo y reciprocidad, entonces el deseo se convertirá en una meta compartida, un proyecto de vida que los unirá aún más. Pero si hay vacilación, si el deseo de Serkan choca con los deseos o los miedos de Özge, entonces podríamos estar ante un conflicto, un desafío que pondrá a prueba su amor y su capacidad para comunicarse y llegar a acuerdos. Analicemos las diferentes formas en que un deseo podría cambiarlo todo. Podría ser un cambio interno, un giro en la forma en que se ven el uno al otro o a sí mismos dentro de la relación. O podría ser un cambio externo que afecte su estilo de vida, sus planes futuros, sus círculos sociales. Por ejemplo, si el deseo de Serkan es tener un hijo,
esto obviamente alteraría sus vidas de manera monumental, trayendo consigo nuevas responsabilidades, alegría. Y desafíos. Si el deseo es iniciar un negocio juntos, esto implicaría una dedicación de tiempo y energía que podría cambiar por completo su dinámica de pareja. Si se trata de algo más personal, como el deseo de ser más abierto y expresivo emocionalmente por parte de Serkan, esto podría invitar a Ozge a un nivel de conexión que antes no existía. Y si vamos un poco más allá, ¿qué pasa si el deseo de Serkan no es algo que pueda ser cumplido de manera tradicional? A veces, los deseos son más sobre el estado de ser, sobre una aspiración profunda. Quizás Serkan simplemente desea que Ozge se sienta completamente segura y amada, y su confesión es la forma de expresar esa profunda aspiración. En ese caso, el cambio no sería tanto en una acción concreta, sino en la atmósfera y la calidad de su conexión. Otro ángulo interesante es la posible reacción de su entorno. Si Serkan y Ozge forman parte de una historia más grande con amigos, familiares u otros personajes que influyen en sus vidas, la confesión de Serkan y la respuesta de Ozge podrían tener repercusiones en todo su círculo. ¿Sus amigos los apoyarán? ¿Sus familias aprobarán este nuevo rumbo? A veces, los cambios que parecen pequeños para una pareja pueden ser sísmicos para quienes los rodean. La magia de este tipo de giros argumentales reside en su capacidad para tocarnos en lo más profundo. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido deseos no expresados, anhelos que guardamos en el corazón. Y todos hemos experimentado el temor y la emoción de abrirnos a otra persona. La confesión de Serkan, por lo tanto, es un espejo en el que muchos de nosotros podemos vernos reflejados. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios deseos, sobre lo que realmente buscamos en nuestras relaciones, y sobre la valentía que se necesita para perseguir aquello que nos hace sentir vivos. Para que este deseo realmente cambie todo, debe ser significativo. No puede ser un capricho pasajero. Tiene que ser algo que nazca de una necesidad genuina, de un anhelo profundo que, al ser revelado, tiene el poder de redirigir el barco. Y la respuesta de Ozge no puede ser superficial. Debe ser una respuesta auténtica, que muestre si ella está dispuesta a embarcarse en este nuevo camino junto a Serkan, o si este deseo, por el contrario, marca una distancia insalvable. Podríamos estar hablando de un deseo que rompe con las expectativas. Quizás todos esperaban que Serkan deseara algo convencional, pero lo que realmente anhela es algo totalmente diferente, algo que desafía las normas o las convenciones sociales. Eso sería fascinante. Imaginen la sorpresa, el desconcierto y luego, quizás, la admiración ante la audacia de tal deseo. Y por supuesto, no podemos ignorar el componente emocional. Una confesión de este calibre está cargada de vulnerabilidad. Serkan se expone por completo, mostrando una parte de sí mismo que quizás nunca antes había mostrado. La forma en que Ozge maneja esa vulnerabilidad será fundamental. La acoge con empatía y comprensión, o la utiliza como un punto de debilidad. La respuesta determinará si este deseo une o divide. En resumen, cuando Serkan confiesa un deseo que cambiará todo con Ozge, estamos ante una encrucijada vital para su relación. Este deseo, sea cual sea su naturaleza, tiene el potencial de transformar su presente y redefinir su futuro. Dependiendo de la profundidad de este anhelo, de la autenticidad de la confesión, y de la receptividad de Ozge, este momento podría ser el catalizador de un nuevo capítulo, lleno de crecimiento, de desafíos, y de un amor que se fortalece. O en el peor de los casos, podría ser el principio del fin si los deseos de ambos se vuelven irreconciliables. Lo emocionante de estas historias es que nunca sabemos exactamente a dónde nos llevarán, pero la anticipación y la especulación son parte de la diversión. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos explorado las múltiples facetas y las posibles repercusiones de este intrigante título. Esperamos que esta reflexión les haya dado mucho en qué pensar, y quizás hasta les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias relaciones y sus propios deseos. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes, y como siempre, me encanta saber sus opiniones. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. ¿Qué creen ustedes que podría desear Serkan? ¿Cómo creen que reaccionaría Ozge? Dejen volar su imaginación y compartan sus teorías con la comunidad. Nos encanta leer sus aportes y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien crean que podría interesarle este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y mucho más contenido para ustedes. Hasta la próxima.